Saludos amigos, tema recurrente internacional, el caso de Julian Assange, el periodista Julian Assange, detenido desde 2010 y que pasó mucho tiempo, desde 2012 prácticamente, en la Embajada de Ecuador en Londres. Ha sido hace algunas semanas aprobado por las altas autoridades londinenses su extradición a Estados Unidos, pero esto como que aún no se define. Para el análisis de este tema hemos invitado hoy al catedrático Juan B. Cajar, quien va a conversar con nosotros sobre las características de esta situación tan controvertida y mucha discusión al respecto, ¿verdad? Así que Juan, bienvenido. ¿Cómo caracterizas esta situación? Gracias, Julio. Mira, nosotros estamos frente a una clara, digamos, violación a una serie de derechos, en el caso de Assange, ¿no? Más allá de su figura. Tenemos a un comunicador, a un activista, que hizo una serie de denuncias en el 2010, concretamente en el marco de la guerra de Irak y Afganistán, donde se denunciaban crímenes de guerra, delitos internacionales, a través de toda esta plataforma conocida como Wikileaks, de filtraciones que incluso pasaron después a los medios de comunicación formales, etcétera. Entonces, luego de estas denuncias digamos que desnudaron lo que realmente estaba ocurriendo en las intervenciones de la OTAN y de Estados Unidos en estos países, conllevó una persecución contra Julian Assange, que lo convirtió no solamente en un atentado contra la libertad de expresión y el ejercicio libre del periodismo, sino también un claro ataque político. Entonces, de tal manera de que al final Julian Assange tuvo que pedir un asilo en la Embajada de Ecuador en Londres y ahora está detenido en una cárcel máxima seguridad de Londres, simplemente por hacer periodismo. Vamos por parte, licenciado Cajar. La situación que se presenta con Julian Assange es bastante controversial. Estamos hablando de la filtración de 700.000 documentos tenidos como secretos de Estado por Estados Unidos, temas de seguridad nacional. El problema parece estribar, de acuerdo a las quejas norteamericanas, en la forma como fueron filtrados estos documentos. De forma irregular, ¿verdad? El ataque a temas de seguridad nacional, y pareciera que tanto la forma como fueron adquiridos, filtrados, divulgados, ¿verdad? Como, hombre, el tema de la seguridad nacional están por encima del problema de la libertad de expresión. ¿Cómo evalúa esto? Ocurre que las denuncias que presentó Wikileaks, dirigido por Assange, digamos, golpeó la línea de flotación del varios de los argumentos de los Estados Unidos para justificar la invasión a Irak, por ejemplo, o la intervención en Afganistán, que era, digamos, entre otras cosas, traer, entre comillas, un régimen democrático, etcétera, a estos países, y que fue lo opuesto. Entonces, ciertamente la información que publicó Wikileaks surgió de una serie de filtraciones. Entre esos fue el resultado de agentes de inteligencia, trabajadores de inteligencia, como el soldado Chelsea Manning, que fue detenido, que pagó cárcel por eso, pero que son gente dentro del establecimiento de los Estados Unidos e incluso dentro del ejército, que saben que hay ciertas cosas que se están haciendo mal y tienen que ser denunciadas. Si no hubiera existido ese tipo de soldados, de funcionarios con conciencia, no hubiéramos conocido, por ejemplo, los papeles del Pentágono y todo el escándalo relacionado con Nixon, Pero etcétera. ¿puede considerarse legal o ilegal la forma como Assange adquirió la información? Digamos, yo creo que es una fuente que él recibió, como muchas otras fuentes que puede haber recibido un medio. Yo creo que al final es un subterfugio jurídico que se quiere utilizar para encarcelar a un comunicador por razones políticas. O sea, estamos hablando que a Julian Assange lo están acusado por 18 delitos en el marco de la ley de espionaje y piratería informática de los Estados Unidos, y él podría pagar en los Estados Unidos hasta 175 años de prisión. Entonces, Aunque Estados Unidos dice que es de 4 o 5 años.
Claro, es lo que, digamos, ellos podrían decir para no entorpecer la extradición, porque, digamos, varios países, entre esos Suecia y el Reino Unido, pues no aceptan extradiciones a países donde hay pena de muerte. En los Estados Unidos hay pena de muerte. O donde no se vaya a garantizar, digamos, los derechos mínimos del detenido, etcétera. Entonces yo creo que se ha colocado una matriz de ubicar la discusión en torno a cómo se filtraron los documentos, cómo se publicaron, porque al final esos documentos fueron utilizados por los grandes medios de comunicación, The Guardian, el New York Times, el Washington Post. Entonces, en periodismo se se dice, condena a Assange, pero no a los medios que utilizaron esa información. en periodismo se dice que, hombre, tu trabajo es dar a conocer aquellas cosas que alguien no quiere que se conozcan, ¿verdad? Es lo que se plantea. Pero se centra en el caso de Assange la violación a la ley de espionaje en materia de seguridad nacional, ¿verdad? ¿Hace esto, legal o ilegal, el ejercicio del periodismo? Mira, yo creo que cuando se recibe una fuente hay que tener un mínimo de ética, ¿no? Hay que trabajar y saber qué implicaciones tienen esas revelaciones. Uno de los argumentos que dice los Estados Unidos es que se pusieron vidas de norteamericanos con esas filtraciones. Pero Wikileaks asegura de que ellos notificaron antes al Pentágono, incluso hay cientos de documentos que todavía no han sido publicados y que Wikileaks no los publicó precisamente por ese tipo de circunstancias que podrían poner en seguridad la vida de soldados norteamericanos, etc. Claro, el Pentágono niega que hubo ese contacto previo. Entonces, digamos, la pregunta, digamos, que me viene a mí es, digamos, y que está sobre la mesa es ¿por qué tanto ensañamiento con un solo individuo? ¿Por qué tanto Bueno, pero la ahínco con estructura él? de Wikileaks también fue afectada porque prácticamente Totalmente, no ha operado más, totalmente. ¿no? Y todos sus colaboradores también. De hecho, hubo un escándalo, digamos, en Ecuador y en España por Exactamente. denuncias de espionaje de Assange. Ahora, Y eso se yo hago la confirmó. pregunta de si es legal o no la forma como se adquirieron, porque nosotros tenemos otro caso. Es el caso, por ejemplo, de los llamados Panama Papers, que también fueron filtraciones. Pero, sin embargo, frente a quienes filtraron esos documentos, no se tomó ningún tipo de medida. Entonces, ¿dónde está el mecanismo que establece equilibrio en esto? Claro, yo creo que existe una doble vara de medir, ¿no?, en estas cosas, ¿no? Un doble estándar. Hay ciertos tipos de filtraciones que pueden ser consideradas delito y otras no, sí deben ser castigadas, etc. O sea, al final yo creo que ¿Hay principios o hay política de fuerza en esto? no, sin duda hay política de fuerza, ¿no? Y yo creo que la posición de Assange al final es una cuestión de principios. Yo creo que es lamentable, digamos, que muchos gremios periodísticos, incluso Han hecho silencio, nadie ha los dicho propios nada. medios que se beneficiaron de las filtraciones que publicaron sus propios gobiernos, porque lo que The Guardian, de El información País, etcétera, de sus propios etcétera. gobiernos, estamos hablando que se están cometiendo delitos de crímenes de guerra. Estamos hablando, por ejemplo, una de las revelaciones de Wikileaks fue el bombardeo en Bagdad de Mezquita. una, un carro donde habían dos periodistas de la agencia Reuters. Entonces, ¿qué posición tomó la agencia Reuters frente a eso cuando era evidente que hubo una comisión de un delito internacional, un delito de guerra? ¿Crees tú que hay alguna política de miedo frente a los periodistas que exponen casos como este? Sin duda, sin duda, sin duda. Yo creo que estamos en un punto en el cual hacer periodismo se ha hecho más difícil. No solamente por el tema de los fake news y las dificultades de confirmar, sino por precedentes como este de Assange, de hacer ese tipo de revelaciones podrían conllevarle prisión. O sea, yo creo que eso pone en peligro el ejercicio del periodismo. Hace un par de semanas las autoridades londinenses de justicia han aprobado la extradición de Assange hacia Estados Unidos. Prácticamente le quedan 2 meses para estar en Inglaterra. ¿Hay alguna posibilidad de revertir esto o es inexorable el destino de Assange de ir a Estados Unidos? Digo, lamentablemente es un caso politizado, ¿no? No es una cuestión simplemente que se pueda resolver por medio de la aplicación de la norma, con lo cual, aunque hay un margen de tiempo, 2 meses para poder el equipo legal de Assange pueda apelar, digamos, la
La decisión, eso está en manos de la ministra del Interior del Reino Unido, de mandarlo o no a los Estados Unidos. Yo creo que tocaría, digamos, a otros periodistas, a los gremios, denunciar esa situación. E irónicamente, de las denuncias que hubo con Wikileaks, donde se denunció crímenes de guerra, ahora que ya estamos hablando mucho de crímenes de guerra de otros países, de los pocos detenidos es Assange. Quedó detenido simplemente por denunciar eso. Y no, por ejemplo, los altos cargos políticos que tomaron las decisiones de destruir a Irak, por ejemplo. Irak ahora mismo es un país en caos total. Siria. Entonces, igual Afganistán, muchos otros países. Nosotros podemos hablar, por ejemplo, ahora se menciona de denuncias de violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra en Ucrania. Yo creo que si ha habido crímenes de ese tipo, debe investigarse y castigarse. Pero lo que no creo que no puede ocurrir, y es lo que pasa con algunos gobiernos occidentales, Estados Unidos, es que parece que hay ciertos crímenes y ciertas guerras que sí hay que condenar, pero otras se pueden justificar y otras se puede esconder e incluso perseguir a periodistas por denunciar ese tipo de... Denuncia y solidaridad, nos vamos a quedar con esto. Hombre, ¿qué tú crees, cuál crees tú, para cerrar, debe ser la posición del planeta frente a esta situación, frente a este caso que es un caso global ya? No, yo creo que yo me suscribiría, digamos, a la postura que ha tenido, por ejemplo, Amnistía Internacional o Human Rights Watch o Naciones Unidas, que es la liberación inmediata de Julian Assange. O sea, no hay ninguna justificación, digamos, que sostenga, digamos, la detención de él, que ya tiene 3 años detenido en una cárcel, pero ya tenía antes, desde el 2012, prácticamente una prisión domiciliaria, claro, dentro de la Embajada de Ecuador. Entonces yo creo que tiene que haber una postura, digamos, de solicitar la liberación inmediata de Assange. Que hay una invalidez en las posiciones de las organizaciones internacionales, es decir, pueden emitir criterios, pueden condenar cosas, pero nadie les hace caso y la situación sigue marchando. Bueno, ahí entraríamos en un terreno un poco de la realpolitik, ¿no? En la cuestión está de que están las normas y están las organizaciones, pero al final pesa quien tiene la mayor fuerza política. Entonces, digamos, Estados Unidos o las grandes potencias, Rusia o China, etcétera, puede haber diferencias y puede la norma decir una cosa, pero al final se impone lo que establece quien tiene el poder político y la fuerza para poder... Democracia y palabra versus política de fuerza. Ha sido Juan Cajar con nosotros este sábado en un análisis sobre la situación de Julian Assange. Gracias por estar con nosotros y estamos de regreso. Pronto regresamos con Rendición de Cuentas.